Muy buenos días, una bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Comenzamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que pastorean el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Iglesia ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz. En el día de hoy, miércoles, como es habitual todos los miércoles, tenemos nuestra reunión de estudio bíblico que está llevando adelante el pastor Pablo y también un momento precioso de adoración, de alabanza, de gratitud, orando por los enfermos y viendo la maravilla que Dios está haciendo con muchos hermanos en nuestra congregación. Desde ya les invitamos hoy a las 20:30 horas en España 914 del barrio Palumbo, acá de Godoy Cruz. Seguimos con el tema de la guerra espiritual, descubriendo la fe. Esta es la 44ª entrega. Y vamos a ver un tema que dice mostrando la fe. En Santiago 2:14 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En Santiago 2:17 nos dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La carta de Santiago es atrapante, nos sorprende con apreciaciones de pocas personas que atreverían a presentar. En el capítulo 2, desde el verso 14 al 26, trata el tema de la fe. Veamos de 14 al 18. Veamos el 14. Hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La obvia respuesta es no. Es evidente que Santiago quería dar respuesta a alguna mala interpretación de lo que había enseñado Pablo. En la misma mala interpretación de nuestros días, hay quienes piensan que por solamente haber nacido en una familia cristiana y hacer alguna declaración intelectual de que son salvos, eso no alcanza. Por eso te convierte en un cristiano nominal. Pero la fe trae un provecho, y eso está hablando Santiago. La fe genuina es provechosa, trae muchos beneficios. Con ella comenzamos con el primero de ellos, que es la salvación del alma. Pero este es el primero de ellos. Pero la fe se manifiesta en todos los órdenes de la vida, después de el espiritual hasta el económico, desde el emotivo hasta el físico. Señor, te ruego que realmente cada día pueda vivir en esta nueva vida por tu Santo Espíritu. La fe sin obra es muerta. Y acá el apóstol Santiago verdaderamente está haciendo una ampliación de lo que reveló el apóstol Pablo, y que se malinterpretó por mucho tiempo. La iglesia se ha malinterpretado que nadie por las obras se salva. Entonces lo que Pablo estaba diciendo, que no importan las obras porque las obras no te salvan. Y en un sentido es así, ciertamente, solo las obras no te salvan. El hacer cosas para parecer buenito les sirve para calmar la conciencia un ratito a algunos. He visto en los años que llevo de conocer al Señor, muchísima gente que se acerca los domingos a la iglesia simplemente para calmar la conciencia de esa semana.
y cuando por ahí hay alguna palabra que no le gusta, se enojan, se van enojados y lo peor, muchas veces se van hablando mal de la iglesia y de los hermanos. Y donde verdaderamente refleja de que no ha habido un corazón sincero para con Dios. Hay muchos también, y que es muy común ver, personas que dicen ser católicos, evangélicos, bautistas, metodistas, de cualquiera de las denominaciones, decir que son salvos porque nacieron en una familia cristiana. Es como que la fe, la salvación se hereda sin la participación personal de cada uno, ¿no? Entonces aparecen de vez en cuando en los casamientos, aparecen en los bautismos, aparecen en algunas festividades de la iglesia, pero no viven en la comunión con el resto de los hermanos, haciendo las obras de fe que el Espíritu Santo produce con aquellos que le siguen. Por eso es muy preocupante ver esta actitud en muchas personas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, tenemos que tomar todo el consejo. Es cierto que las obras solamente no salvan a nadie, pero también es cierto que muchas personas que hacen uso de los principios que Dios establece en la palabra, sin tener fe y sin creer en Dios, producen obras y a veces obras grandiosas, ¿no? A través de fundaciones, a través de tantas cosas, ¿no es cierto?, de ayuda al prójimo, de bendecir a la gente, de conseguirles trabajo, de muchísimas obras que no son despreciables para nada, al contrario, cada cosa tiene su bendición. Pero acá estamos hablando de la fe de Jesucristo, la fe que operó en Jesús y que opera a través de Jesús y el Espíritu Santo. Esta fe que nos pone en comunión con el Padre y el Hijo. Esta fe que hace que aquella palabra que está diciendo Jesús en su oración por los discípulos, que en esto consiste la vida eterna, en que crean en el Padre y al Hijo al que Él ha enviado, en esto consiste la vida eterna. La vida eterna no es solamente un montón de obras hechas sin la anuencia y sin la presencia del Espíritu Santo y sin la guianza del Espíritu Santo y el Señor guiándonos a través de Él. Por eso, ¿cómo estamos haciendo las cosas? Hacemos las cosas a veces para que nos reconozcan. Digo que es muy común, ¿no?, en las comunidades, y no está mal hacerlo, ¿no?, que nos dan un diplomita o nos dan un diploma por algún estudio bíblico que hemos hecho o alguna obra que hemos hecho. Pero realmente, ¿eso me salva? No, hiciste un buen estudio y fuiste un alumno aplicado y te dieron un reconocimiento. Pero ese reconocimiento, o que me reconozcan diácono o pastor, eso verdaderamente no demuestra la vida en comunión con el Espíritu Santo. La vida en comunión con el Espíritu Santo produce otra cosa. La vida en comunión con el Espíritu Santo produce un fruto. Y un fruto que el apóstol Pablo también nos enseña y que nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y cosas semejantes a esta. Habla de la transformación del ser interior y habla de la transformación de lo que somos. Nos transformamos de ser pecadores muertos en nuestros delitos y pecados en hijos de Dios. Ahí está la gran diferencia que marca la obra redentora de Jesucristo. Jesús hizo obra, mucha obra. Caminó mostrando el poder del Padre y el Padre corroborando con su poder las palabras de Jesús permanentemente. Dando fe de lo que Jesús decía, Él estaba ahí en lo que Jesús decía.
Por eso es que sucedían los milagros que sucedían y las cosas que Jesús hizo tan portentosas, aún hasta caminar sobre el agua, ¿no? O sea, cosas que uno verdaderamente lo sacan un poco de lo cotidiano, de lo que uno ve. Pero hay algo que Jesús hizo, entregó su vida por amor, puso su vida en servicio, por amor al Padre, por hacer lo que el Padre le decía que hiciese. Entonces, solamente ir un domingo a la iglesia y creer que mi conciencia está limpia, o ir creyendo que porque nací en una familia cristiana ya tengo el título de cristiano, piénselo cómo lo está haciendo, de qué manera está haciendo. Porque también cuando uno lleva adelante el ministerio de Jesús y predica el Evangelio, el Señor va corroborando su palabra con su poder, con su enseñanza, y otros vienen al conocimiento del Señor. Entonces, una pregunta que uno debe hacerse, ¿no? ¿Cuántas personas han sido afectadas o cuántas personas son afectadas por la vida que yo muestro que llevo y que se puede demostrar que la llevo y que Dios lo corrobora con hechos? Personas que reconocen a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. ¿Cuántas personas se han hecho discípulas de Jesús por ese trabajo discipular que hace cada hijo de Dios? ¿Cuánto me importa el prójimo? Porque amar a Dios por sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento que nos narra Jesús, está muy bien. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y está muy bien. Eso es válido. Pero dice, el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto que me cayó a mí como gracia. ¿Qué estoy haciendo yo de obra por haber amado a Dios y haber recibido su Espíritu Santo? ¿Qué estoy haciendo yo por el prójimo? ¿Cuánto interés tengo de que el otro conozca a Jesucristo? ¿O simplemente hago obras para que me vean? Miren, las iglesias están plagadas de obras de este tipo. Por ejemplo, alguien donó un piano y la exigencia es que le pongan una plaquita de reconocimiento porque lo donó. Yo me he sentado en bancos de iglesia que el banco tiene el nombre y el agradecimiento de quien lo donó. Y mientras esa persona esté en viva, es la única que tiene derecho de sentarse en ese banco. Sucede en muchísimas iglesias esto. ¿Eso es la salvación? ¿Usted cree que eso es salvación? ¿O es simplemente inflar el ego de alguien que hizo algo para él recibir el galardón? Siempre la obra de Dios apunta hacia Dios. La fe viene de Dios. Se produce en nosotros a través de la obra preciosa del Espíritu Santo, pero inmediatamente vuelve a Dios en gloria, en alabanza, en gratitud. Entonces es un flujo permanente de comunión, de amor, de entrega. Por eso revisemos nuestro andar, revisemos nuestro caminar y también miremos al prójimo con su necesidad completa. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y necesita ser alcanzado en toda la dimensión del ser humano por la obra redentora de Jesucristo, que es lo único que lo va a salvar, y lo único que lo va a constituir en hijo o hija. Esa es la gran realidad del Evangelio. Por eso, fíjense el obrar de Jesús, ¿no? Jesús predicó muchísimo más tiempo fuera del templo que en el templo. Las pocas veces que fue al templo hasta lo insultaron.
Pero la gran obra la hizo donde estaba el dolor, donde estaba la miseria, donde estaba la pobreza. Y no perdió nunca su identidad de hijo. Porque esa es la gran guerra espiritual. Hasta el hartazgo voy a decir esto. Hay otro que quiere formar en usted un testimonio de apariencias. Parezco cristiano, pero hago las obras por mí o para mí, o peor, muchas veces aconsejado por el mensaje del infierno, que quiere que usted haga obras que lo alejen de la realidad de ser hijo para parecerse más cada día al homicida de nuestras almas. Entonces nos cae el otro mensaje de que hay que odiar, de que no hay que perdonar, de que si no se lo merece no se lo doy, entonces yo considero si lo merece o no lo merece, yo hago el juicio de quién lo merece y no lo merece. Y las obras así van sucediendo en nuestras vidas sin darnos cuenta de la intervención de Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Tengo un episodio en mi vida con esto, les cuento esto y con esto termino. Mi esposa trabajaba en la casa de una hermosa familia donde el señor era el patrón, era uno de los gerentes de ahí del Banco Nación. Entonces, con mucho esfuerzo, mi esposa me había comprado una hermosa camisa Christian Dior, porque a mí me gustó siempre tener buena pilcha para ir a predicar, para estar en la iglesia. Entonces, con mucho esfuerzo me compró una camisa. Entonces, viene un chico, me golpea la puerta, de la misma talla que yo. Entonces me dice: señora, a usted le va a parecer insólito es lo que yo le voy a pedir. Tengo los zapatos, tengo el traje, tengo una entrevista laboral importante. Lo único que no tengo es una camisa. Entonces yo quería pedirle si usted tendría una camisa para completar y yo poderme presentar al trabajo. Bueno, sí, le digo, te voy a dar una camisa. Y fui al ropero, agarré una buena camisa que estaba en buen estado y clarito sentí que el Señor me decía: no, entregarle la nueva. ¡Qué conflicto se me hizo! Si la nueva me la acababa de regalar mi esposa con tanto sacrificio de haberla comprado. Bueno, fue tan fuerte la presión que le regalé la nueva. Nunca más lo volví a ver a ese muchacho. Pero ¿saben lo que sucedió? Ese mismo día, la esposa, o sea, la patrona de mi esposa, le dice: Sarita, vamos a limpiar el placar. Entonces entró a sacar ropa de su esposo y habían 7 camisas de Christian Dior, 4 sin estrenar y 3 en muy buen estado. Y me las mandó. Una obra del Espíritu Santo. Entregué lo mejor, lo excelente que tenía, y recibí 7 veces más lo excelente. De la misma marca eran las camisas, todas Christian Dior. La respuesta inmediata del Señor: la fe por tus obras y tus obras por tu fe. Pero impregnado en eso, el amor de considerar al otro importante. La camisa era muy importante porque me la había regalado mi esposa, pero esa alma era importantísima. Es tiempo de bendecir. Miremos las cosas como Dios nos las enseña. Para mí fue una tremenda enseñanza. Como consecuencia de eso también sacaron una pileta de lona que tenían y le regalaron a mi hijo. Bueno, cayó un montón de bendiciones por causa de una camisa. La camisa o el alma que vino a golpear.
Quizás era un ángel, no lo sé. Pero lo que sucedió, sucedió de esta manera. Es tiempo de bendecir. No se aparte de la bendición. Déjese guiar, déjese enseñar. Una obra maravillosa que hace el Espíritu Santo cuando toma control en nuestro corazón, porque nosotros le hemos pedido que sea nuestro Padre, que sea nuestro Señor, es acercarnos inmediatamente a la comunión con otros que profesan la misma fe, para hacer la obra de Dios. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo Dios mediante, y recuerde esta tarde, noche, 20-30 horas, nuestro encuentro de estudio bíblico, de alabanza, de oración, ahí en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz.